En cuanto a hoy vamos, pues todavía tenemos un poco material. Solamente hemos visto un criterio, entonces nos falta ver más cosas todavía para poder como dar un poquito más de acerca de los ejercicios que hay de la notaria, pero al menos ahorita hay dos. Tarea 4. En el 17, pues les están pidiendo que de entre un conjunto de series infinitas vean o estudien su convergencia o divergencia, ¿no? De según corresponde el caso. Entonces, bueno, al menos aquí en estos dos ejercicios, pues van a ver uno, en este caso los dos van a ser convergentes, hasta dentro de lo que yo he estudiado. Y, por ejemplo, el 17A es una serie que va desde 1 hasta infinito del logaritmo natural de n entre n al cuadrado. Entonces, aquí en este caso, la función f de x que está asociada, bueno, que vamos a estar trabajando para ver primero si cumple los criterios de cumple las condiciones del criterio de la convergencia de la integral. Es f de x igual al logaritmo natural de x entre x al cuadrado. Entonces, primero hay que revisar si es que pues son continuas, ¿no? Entonces, logaritmo natural de x es, como al principio es una función continua, en el dominio que nos interesa, x mayor o igual que 1, y también la función x al cuadrado también es continua, igual para los mismos valores. Entonces, aquí f de x, pues, se trata de una función continua. Otra cosa es ver si son positivas, ¿no? Entonces, vamos a tener que si son positivas. Bueno, ¿quiénes? En este caso, bueno, la función f de x debe de ser positiva, pero pues cómo se comportan tanto logaritmo natural como x al cuadrada. X al cuadrada es positiva en al menos x mayor o igual que 1. En ese pequeño trocito, si es una función positiva, o en este caso, pues sí se comporta de una forma creciente, ¿no? Y logaritmo natural de x también es positiva para x mayor o igual que 1, ¿no? Pero hay que ver qué ocurre, bueno, qué ocurre cuando, no, bueno, entonces aquí f de x es positiva, ¿no? La conclusión. Nos resta ver si f de x es decreciente. ¿No? Entonces vamos a calcular la derivada. La derivada de f de x entonces es la derivada del numerador, de la función que está en el numerador, por x al cuadrado, el de abajo, menos la derivada de la función que está en el denominador, y multiplicada por la función que en este caso del numerador es logaritmo natural de x. Todo esto se divide y es x al cuadrado y a su vez al cuadrado. Entonces aquí
tendríamos que la derivada del logaritmo natural es 1 entre x y está multiplicando a x al cuadrado menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y está multiplicándose por el logaritmo natural de x entre x a la cuarta, ¿no? Solo que tenemos, por ejemplo, esta parte, el primer término, queda como x. Y en el segundo tenemos aquí una x. Entonces, sí podemos nosotros como quitar una x, o sea, factorizarla y finalmente poder dividirla entre una de las x a la cuarta, y entonces podríamos quedarnos con 1 menos 2 por logaritmo natural de x, y ya en vez de que sea x a la cuarta, como estamos quitando un grado, perdón, era a la 3. ¿Ok? Y aquí es donde juega haber comentado, o sea, y como x, estamos trabajando para x mayor o igual que 1. Digamos que entonces x puede ser como tan grande como nosotros queramos, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes juegan con distintos valores mayores que, en este caso, que el 1, vamos a ponerlo estrictamente, ¿no? Porque en 1 es logaritmo natural de 1 y se hace 0, y entonces esa cosa no va... sí, no va a cuadrar, no va a cuadrar. Entonces, aquí estricto. Siempre que tengamos estrictamente, digamos, el valor de x mayor que 1, entonces este elemento, la derivada, sí se está comportando como de forma decreciente. O sea, aquí el término que tenemos menos 2 logaritmo de x va a valer más que el 1. Entonces, esa parte sí va a ser, esta función, esta derivada va a ser negativa, pero solo bajo esta parte, ¿no? ¿Sí? Mientras eso ocurre, entonces, como está en forma decreciente, entonces nosotros podemos ocupar el criterio de convergencia de la integral. Ajá. Y entonces, finalmente, la integral, en este caso impropia, podemos trabajar con ella, que va de 1 hasta infinito, de la función logaritmo natural de x entre x al cuadrado, va a ser lo mismo que... permítame un momento. Uy, bueno, no sé si se escucha otro ruido, pero me dicen si les molesta el ruido. Límite de b teniendo infinito de la integral de 1 a b, logaritmo natural de x entre x al cuadrado. Y esto lo voy a poner como gato. Aquí, para poder trabajar la integral, tendríamos... Bueno, yo lo trabajé como integral por partes. Y me dicen si hay algún como detalle. Porque yo manejé u como la función logaritmo natural de x, para que de u
su derivada fuera 1 entre x, diferencial de x, ¿sí? Y la otra función que maneje como la derivada de v fue 1 entre x al cuadrado diferencial de x. La vi así, x a la menos 2, para que a la hora de integrar fuera x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 y eso me diera menos x a la menos 1. Entonces, la integral gato es trabajar a fin de cuentas el límite de cuando b tiende a infinito de por partes es u por v, que es menos logaritmo natural de x entre x, menos la integral de 1 a b. Bueno, esta aquí en medio va a ir de 1 a b evaluada. Y la función v por du. Entonces, a mi manera de ver, aquí va a ser menos 1 entre x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿van bien las cuentas? Está. Y pues, o sea, ya teníamos al menos la integral que está en el segundo término dentro del límite, esa ya la habíamos hecho. Y ahora, este menos con el menos que tenemos en medio, se va a más. Entonces, todavía no voy a, pues, trabajar la parte de los límites. No lo voy a evaluar todavía, no les voy a poner que es más. Y en este caso va a ser... era menos y se va más. Y la integral de esa cosa... Ah, no. Bueno, ya. No. Sería más 1. Bueno, la integral de x a la menos 2 diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿todos bien hasta aquí? De 1 hasta b. La saco. Desde 1 hasta b. Bueno, a ver. Buscamos la integral de esta cosa y es x a la menos 2 más 1 entre x menos 2 más 1. ¿No? Entonces, ahí está la integral. Y pues, si quieren, podemos poner los límites afuera. De 1 a b.
Y bueno, ya, si nosotros lo evaluamos directamente, bueno, tendríamos menos logaritmo natural de b teniendo infinito entre b menos 1 entre b. Por un lado, menos logaritmo, bueno, este va a ser logaritmo de 1 entre x. X es 1. ¿Dónde está? Borrar. Bueno, este sería menos 1, ¿no? ¿Sí? El logaritmo natural, bueno, aquí hay un menos. Los dos términos son negativos, sí, ajá, entonces, entre 1, perdón, acá. Entonces, el de arriba, bueno, en este caso donde está el logaritmo de 1, pues se va a hacer 0. Y aquí tenemos un más 1 por acá. Cuando ocupo el límite en todo el... Este ahorita en las notas lo voy a poner bien, lo que está al lado izquierdo. Pero, pues, ¿cómo sé que el logaritmo natural de b es más pequeño que b? ¿No? Porque esa es la ventaja acá. Ese me parece, lo hicimos de tarea para el parcial pasado, porque aquí el punto es ver esta función. Cuando directamente evaluamos, o sea, sí nos va a dar indeterminado entre indeterminado y lo pueden atacar con L'Hopital otra vez, ¿no? Por ser funciones continuas, entonces lo puedo ocupar a L'Hopital y entonces, al menos de ahí, de esa parte, es lo mismo que trabajar el límite de b tendiendo a infinito de la derivada del logaritmo natural de b. Ay, no. Ah, no, sí, sí, porque todavía estoy con x variándolo. El chiste que tendríamos menos 1 entre b, entre 1 entre 1, y al fin y al cabo es límite de b tendiendo a infinito de 1 entre b, y eso nos da 0, ¿no? Entonces, el primer término también se va a 0, límite de b teniendo infinito de 1 entre b se va a 0, y entonces, según yo, justo nos quedamos con más 1. ¿Sí? Y entonces, en consecuencia, o sea, lo que nosotros decíamos, bueno, como la integral está, converge, pues entonces la serie que nos dieron, que fue, pues converge a 0, ¿sí? Entonces, ese es el primerito. 17A. Luego está el 17B. Y esta tiene una forma de una potencia de n entre 2 a la n, ¿no? Entonces, Disculpe, ajá, ¿converge a 0 o a 1? hay gracias. Ah, ok, gracias. Y acá está A1.
Ujú. Entonces, aquí en el 17b, pues también es checar como bueno, cómo se está comportando la función. Entonces, primero tienen que ver, bueno, bueno, para empezar, la función con la que van a estar trabajando, pues va a ser x entre 2 a la x. X es una función que conocemos todos que es continua y en nuestro caso, para x mayor o igual que 1, ¿no? Si nosotros, o bueno, ustedes graficaran la función 2 a la x, según yo la había graficado. Bueno, ahorita la dibujo, pero sí es continua también. También hay otra cosa, bueno, para la función x, x es positiva. Para x mayor o igual que 1, ya la encontré. Sí, la función 2x, antes de x igual a 0, está muy cerca de valores a f de x igual a 0, y en algún momento se va incrementando. Forma logarítmica, pero no me salió así. Tiene que ser como más pronunciada. Ajá, ahí está. Entonces, la función 2 a la x así está graficando. F de x y x de x. No, f de x no, porque es la otra. Yeah. Ajá. Pero esta es 2 a la x. Entonces, es continua también y también es positiva. Para x mayor o igual que 1. Entonces, aquí lo que también podríamos trabajar justo es cómo se está comportando la derivada, ¿no? Bueno, aquí, entonces f de x cumple ser pues continua, porque estamos dividiendo entre dos funciones que son continuas, y también va a ser positiva. Para x mayor o igual que 1. Ahora sí vamos a ver si es decreciente. Y derivada de, bueno, las voy a escribir. Ajá. En el primer término, pues la derivada de x es 1, entonces tenemos 2 a la x. Y en el otro, la derivada de 2 a la x, como estamos hablando de una función que tal cual es como una función logarítmica, entonces la derivada de una función así es esta misma, 2 a la x, entre el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, que va a multiplicar a x, y eso lo dividimos entre pues, 2 a la 2x. Por leyes de exponentes aquí, ¿no? En el denominador.
Entonces yo lo que vi, para no estar cargando muchos 2 a la X, pues tengo aquí un 2 a la X en el primer término y uno aquí en el segundo término. Y tengo, pues, en la misma base elevada al cuadrado, entonces me conviene como factorizar en el numerador y dividir entre 2 a la X y poder como cancelarlo, pero finalmente es un 1 que se está yendo. Entonces, realmente yo tengo 1 menos X entre logaritmo natural de 2 entre 2 a la X. Si eso divido entre 1, puedo trabajar con regla del sándwich, ¿no? Y pues ya, medios por medios, extremos por extremos, bueno, no todavía, me falta un paso ahí. Ese 1 menos X entre el logaritmo de 2 es logaritmo natural de 2 entre, bueno, ya se vio muy revuelto o hago como dos pasos en uno. Dos pasos, los dos pasos como deben de ser. Ahora sí. Entonces, en el numerador me queda logaritmo natural de 2 menos X y en el denominador me queda X por el logaritmo natural de 2. Y esto es decreciente. Aquí, bueno, en ese caso lo que va a valer más o lo que va a determinar el signo y que sea decreciente en este caso para nosotros es el numerador, ¿no? Cuando el logaritmo natural 2, no sé, se llama menor que 0, siempre que, bueno, al menos tenemos que checar que al menos en 1 sí se pueda. Entonces, déjenme. Logaritmo natural de 2. ¿No? Entonces, esto sí es válido para x mayor o igual que 1, porque, ya no, perdón. Sí. Si nosotros aquí desde un principio trabajamos desde -1, logaritmo natural de 2 es igual a 0.69, ¿no? Y nosotros estamos trabajando desde x igual a 1 en adelante. Entonces, desde ese valor perfecto, el numerador sí se vuelve negativo. Ajá. El logaritmo natural de 2 es igual a 0.69 y fracción, ¿no? Entonces, desde ahí, nuestra función sí es decreciente para el rango que estamos trabajando, que es para x mayor o igual que 1. Ajá. Entonces, aquí le voy a poner f de x es decreciente para x mayor o igual que 1, que es lo importante para que ocupemos ahora sí el criterio de la integral. Mm, Entonces, bueno, para que no nos tardemos demasiado, ¿cuál es la integral? ¿Si es de acá? No, de acá. Si ustedes quisieran calcular cuál es la integral de x entre 2 a la x, de 1 a infinito de x entre 2 a la x,
va a ser menos logaritmo natural de 2 por x más 1 entre logaritmo natural cuadrado de 2 por 2 a la x en el denominador. Y esto va a ser evaluado de 1 a b. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a poner los dos. Menos logaritmo natural de 2 por b más 1 entre logaritmo natural de 2 al cuadrado por 2 a la b. Y aquí no lo puse, ¿verdad? Ah, no, sí, 2 a la b. Está bien. Menos y a ver con otro color, con verde. Bueno, ¿qué ocurre para nuestro primer término? Tenemos este logaritmo natural de 2 se va a ir con uno de los que está abajo. Y tendremos menos b. Ah, no, sí. Ya vi que no. No. Porque es uno de los términos el que se está yendo. Entonces, no. En el otro no tenemos nada de logaritmo natural de 2, entonces no se puede. Fíjense de eso. Este de aquí, el que está acá, logaritmo natural de 2 por b más 1, ese término, finalmente, los que están jugando, o las funciones que en esta ocasión en la que están jugando con nosotros, va a ser, por un lado es b, y por el otro entre 2 a la b, ¿no? El del término donde está el más 1 juega, pero a fin de cuentas, cuando yo abra, digamos, ese término, se puede, pues, separar, ¿no? Se puede separar en dos. Tendría menos logaritmo, menos el logaritmo natural de 2 por b entre logaritmo de 2 al cuadrado por 2 a la b, menos 1 entre logaritmo, bueno, es el mismo denominador, más, y bueno, del lado derecho, ahí ya tengo como un número, ¿no? Del lado derecho. Ese ahorita lo pongo. Ajá. El que quiero que vean que es la parte de la izquierda, cuando nosotros trabajamos ya con el límite, el segundo término se anula porque tenemos un exponente, en este caso es 2 a la b, entonces como la función 2 a la b en sí es positiva, entonces conforme avance bueno, si conforme b sea más grande, pues entonces converge a cero ese término. Y acá en el primero tenemos logaritmo de 2, bueno, ese sí se puede ir, ¿no? El logaritmo de 2 de arriba se va con uno del de abajo y finalmente tenemos menos b entre el logaritmo de 2 por 2 a la b. Y de igual manera, o sea, en este caso, aquí la función b es más pequeña que la de 2 a la b. Entonces, digamos que nuestro numerador es más pequeño cuando tiende a infinito este b.
que el denominador. Entonces, por eso esta también se anula. Bueno, se hace cero. Y entonces al final como que el número con el que nos vamos a quedar es el que ahorita no escribí, pero lo voy a poner en la siguiente. Digamos que aquí la integral converge. Y sería logaritmo natural de 2 más 1 entre logaritmo al cuadrado de 2 por 2. Entonces la serie también converge a ese. Era x entre, no, n entre 2 a la n, ¿no? ¿Sí? No sé si hubo dudas en estos dos hasta ahorita. Entonces, ¿todo bien? Ok. ¿Cuál otro era? ¿Te escuchan ruido? Que les moleste, más que nada. Bueno. Entonces. Bueno, entonces, a ver. Otro sería. Este ya es un ejemplo que traigo. Determine si la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito, ¿esta ya la trabajaron o con el profesor la vieron? N entre e a la n es convergente o divergente. Esta tiene también como, bueno, no sé si la vieron con el profesor, pero
Esta también va a converger. Pero entonces recuerden que, a ver, aquí el numerador, ¿cómo está compuesta tu función? O sea, yo voy a terminar trabajando con f de x igual, y aquí sería x entre e a la x, ¿no? Entonces, por un lado, pues respecto a x mayor o igual que 1, ver si tanto numerador como denominador, pues estas funciones son continuas, y pues sí, ¿no? X, continua, sí. E a la x continua también para x mayor o igual que 1. Entonces, nuestra función, pues sí, es continua para los valores que son x mayores o igual que 1, ¿no? Por el otro lado, tenemos que sean positivas, ¿no? Entonces, x es positiva, y también la función e a la x es positiva para x mayor o igual que 1. Entonces, f de x tal cual, pues va a ser positiva. Para x mayor o igual que 1. Ajá. Falta un tercero, que es el que voy a poner acá atrás. Entonces, en tercer lugar, pues hay que ver que es decreciente. Entonces, tendríamos la derivada de f de x, que es x entre e a la x. Bueno, la derivada del primero es 1, que multiplica e a la x, entonces tenemos solo e a la x. Luego es menos, y derivada de e a la x, que es sí misma, entonces por x, aquí está, entre e a la x al cuadrado, que es e a la 2x. Entonces, bueno, aquí sí funciona. Tengo igual un e a la x en el primer término, en el segundo, y en el denominador tengo de hecho 2, entonces factorizo el e a la x que tengo en el numerador, y entonces finalmente me queda, luego de la división con el e a la x de abajo, 1 menos x entre e a la x tal cual. ¿Ah? Que esto va a ser negativo siempre que x sea mayor que 1. Entonces podemos aplicar criterio de integral. Repito, puede ser criterio de convergencia de la integral, como lo pueden encontrar en textos, o criterio de la integral nada más. Para estudiar la convergencia de la serie. Y bueno, aquí tendríamos la integral que va de 1 a infinito de x entre e a la x, límite de b tendiendo a infinito de la integral de 1 a b, perdón. Y en algún momento si la llegamos a trabajar, su integral pues es menos x entre e a la x menos 1 entre e a la x. Bueno, aquí la separé en dos términos, pero puede ser 1. Entonces, de 1 a b. Es lo mismo que el límite, bueno, sí, el límite, y ya cuando evalúo tendría menos b entre e a la b, menos 1 entre e a la b. Son dos términos negativos, entonces cuando ya trabajamos con la otra, evaluando pero ahora en 1, entonces por la regla que no conocemos, pues van a cambiarse los signos de menos a más. Entonces tendríamos 1 entre e más
1 entre E, ¿no? Ajá, y pues el término que nos va a quedar es 2 entre A, porque pues, tenemos lo mismo. Tenemos una función en el primer término, pues la función que está trabajándose en el numerador es más pequeña o le gana en este caso la función exponencial, ¿no? Entonces aquí el primer término se hace 0 y pues tenemos menos 1 entre e a la b, una función exponencial en el denominador y también se hace 0. Entonces, finalmente, toda nuestra integral impropia está convergiendo, ¿no? Y en las notas pondré si quieren bueno, de b entre e a la b. Este es por L'Hopital. Tendríamos 1 entre e a la b, las derivadas de las dos funciones, y eso es 0, ¿no? Entonces, como la integral que va de 1 a infinito de x entre e a la x, diferencial de x, converge, la serie pues también va a converger. N entre e a la n converge. No hay mucha, como, bueno, sí les decía que no hay como que mucha información, pero mejor no me adelanto. Hay más criterios y, o sea, sí hay más funciones, pero si me adelanto en criterios, puede ser contraproducente y los puedo empezar a revolver. Entonces, bueno, eso es hasta ahorita un ejemplo. Los ejemplos de criterio de la convergencia de la integral. Este es uno que se parece al de la no tarea, pero el de la no tarea creo que es el 4. Se puede trabajar con otro criterio. Entonces, el de la no tarea lo voy a trabajar hasta el momento en que veamos ese criterio y ya podríamos resolverlo así, ajá, para que no me empiece a saltar temas. Esta es una serie que es 1, la serie que va desde n, en este caso es de n igual a 2, de 1 entre n por logaritmo natural de n. Ajá. Entonces, yo creo, me acuerdo que el maestro vio con ustedes que, o sea, la integral que estuviéramos trabajando, por lo general se trabaja desde 1 hasta infinito, ¿no? Pero en sí puede ser desde alguna constante, siempre que la función que estés trabajando, la función f de x asociada a tu serie, funcione la continuidad, que sea decreciente y que sea positiva para los valores mayores o iguales que a. Entonces, por eso aquí estoy ya trabajando con desde n igual a 2.
Entonces, aquí es determinar si la serie converge o diverge. Esta serie, pues, va a ser como similar a la serie armónica divergente. Si los términos, bueno, los términos de esta serie fueran mayores que los de la serie armónica, se puede esperar que vaya a diverger, ¿no? Pero como los términos son menores que los de la serie armónica, no podemos saber qué es lo que podemos esperar. Entonces, aquí la función que vamos a estar trabajando es 1 entre x por el logaritmo natural de x. Esta función es positiva y también es continua para, en este caso, x mayor o igual que 2. Entonces, por ese lado no nos vamos a preocupar, pero sí hay que ver lo de que sí es decreciente, ¿no? Entonces, f de x es igual que x al logaritmo natural de x a la menos 1. ¿Lo pueden ver así? Y entonces, pues, si ustedes trabajan con la derivada, tienen un menos 1 como regla de la cadena. Ajá. La derivada es menos 1 por x a la logaritmo natural, x por logaritmo natural de x, y la derivada es menos 1 a la menos 1, menos 1, ¿no? Y lo tienen que multiplicar por regla de la cadena por la derivada que tenemos de x por el logaritmo natural de x, ¿no? ¿Así? Entonces, la derivada es menos x logaritmo natural de x a la menos 2, y la derivada del producto es 1 más logaritmo natural de x, que es lo mismo que tener menos, y sería 1 más logaritmo natural de x entre x logaritmo natural de x al cuadrado. Ajá. Entonces, hasta ahí es la derivada, y voy a continuar con el otro. Creo que todavía me alcanza, sí, todavía me alcanza. Entonces, la derivada aquí resultó ser negativa, ¿no? Teníamos desde un principio aquí en el anterior, aquí hay un menos. Entonces, esta función sí va a ser decreciente. Para, en este caso, el que nos importa, x mayor que 2, satisface entonces las condiciones del criterio. Entonces, vamos a ocupar el criterio de la convergencia de la integral. ¿Ok? Entonces, de aquí ya es un poquito cortito ya el asunto, porque va la integral de 2 a infinito de 1 entre x logaritmo natural de x. Alguna vez también nosotros calculamos esta integral. Porque nosotros aplicamos aquí un truquito. Bueno, tendríamos en el numerador 1 entre x entre logaritmo natural de x, ¿no? Es lo mismo. Y pues tendríamos en el numerador, tenemos la derivada de la función que tenemos en el denominador, que es logaritmo natural de x. Entonces, es lo mismo que el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo de x, evaluado desde 2 hasta b. Ajá. Digo, ahí se me está yendo a lo mejor la sustitución.
pero con que ustedes ahorita la detecten, está perfecto. Y al menos aquí, si yo evalúo logaritmo de b menos logaritmo de 2, pues aquí sí diverge, ¿no? Independientemente de que tengamos logaritmo de 2, el primer término es infinito, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí la integral diverge. Entonces, la serie diverge. Ajá. Entonces, solamente hay que cuidar que, bueno, a lo mejor aquí no teníamos desde 1 bueno, infinito la serie, pero hay que cuidar entonces, si yo no estoy trabajando con desde 1 a infinito, y en este caso a lo mejor fue 2, pues que estemos trabajando continuidad, los criterios para las condiciones para el criterio de la convergencia de la integral, pues que se estén cumpliendo para los mismos valores, ¿va? Y pues entonces, bueno, si ahorita no hay dudas con eso, vamos a ver las siguientes clases con el profesor